Estar junto a ustedes de nuevo en este día, en el día que Dios nos ha regalado para poder alabarlo, servirlo. Si no ha tomado su hojita todavía para tomar apuntes del mensaje, vaya y tómelo, porque Dios siempre nos está hablando. Allá adelante, en el librero, en el revistero, están esas hojitas para que ustedes puedan tomar y tomar algunos apuntes de lo que Dios y Cristo les va a hablar hoy día durante el mensaje. Así que continuamos con esta serie, siempre desafiante, siempre una serie que a nosotros nos está sorprendiendo de alguna manera. Vamos a seguir hablando, estuvimos hablando la semana pasada acerca de Moisés y su encuentro con la realidad, ¿no? Y hoy día vamos entonces a tomar nuevamente la vida de Moisés, pero para eso vamos a leer Hechos 7, del 30 al 34. ¿Por qué Hechos 7, 30, 34? Ahí nosotros vamos a mirar el porqué. No es que no hayamos saltado el Antiguo Testamento completo, está pasando algo interesante. No lo cambié ahí, no se preocupen, no lo cambié ahí. Hechos 7, 30 al 34, vamos a leer entonces esta porción de la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Hechos 7, del 30 al 34. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice así entonces: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado a tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu infinito amor, tú te has revelado, Señor, a nuestras vidas. Y Señor, hoy día nos presentamos delante de ti, rogándote, Padre, de que tu palabra pueda traspasar, Señor, todas esas barreras que nosotros hemos creado, que podamos, Dios, conocerte en la realidad de quién eres tú. Podamos, Señor, amarte, Dios, por quién tú eres y no por lo que tú puedes darnos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra perspectiva de quién eres tú. Gracias, Dios, por esta serie de mensajes que nos está desafiando justamente a eso, a poder, Señor, poner una pausa en nuestra vida y poder, Dios, contemplarte tal como tú eres. Gracias por tu amor, Dios. Enséñanos, instrúyenos, Espíritu Santo, te lo rogamos. En nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Hechos 7? Y después nosotros lo vamos a ver un poco. Acá lo que está pasando es que Esteban está defendiéndose. Y al defenderse, entonces lo que Esteban hace es predicar la palabra del Señor. Entonces, por eso Hechos, por eso buscamos Hechos, para poder tener una pincelada general de lo que está aconteciendo con Moisés, ¿ya? Antes de que nosotros continuemos, nosotros vamos a poner una pausa en Historias de Gracia. ¿Y por qué vamos a poner una pausa en Historias de Gracia? Porque nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana de Chile, cumple 150 años de historia. Entonces, 150 años se cumplen cada 150 años, ¿cierto? Entonces, porque se cumplen cada 150 años, es que nosotros vamos a parar, y yo espero estar a los 200 años. Voy a tener que hacer hartas cosas para estar a los 200 años, o sea, serían 50 años más. Tendría 65. No, tendría 84. Tendría esa edad. No, pero no me complica decirlo, tendría 89. Espero poder estar ahí.
Pero como cumple 150 años de historia nuestra iglesia, entonces vamos a hacer una pausa en Historias de Gracia, y con varias iglesias hermanas, esto es bien bonito, varias iglesias hermanas se han unido a esta serie de mensajes que se llama Herencia. ¿Y por qué herencia? Yo sé que todos ustedes me han preguntado alguna vez qué significan los símbolos que tiene la Iglesia Presbiteriana de Chile. Ahí están. La cruz celta, la zarza, la paloma, la bandera con la victoria y la Biblia abierta. Son 5 símbolos que hacen y que forman, digamos, los principios de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y nosotros durante 5 semanas vamos a estar mirando cada uno de esos símbolos para poder un poco contextualizar, digamos, qué es lo que nosotros tratamos de decir a través de ese símbolo que la Iglesia Presbiteriana ha hecho suyo. Así que vamos a estar ahí trabajando. De hecho, muchas cosas que quería decir hoy día me las voy a guardar. ¿Y por qué me las voy a guardar? Porque el próximo mensaje es acerca de la zarza. ¿Y dónde nosotros estamos hoy día? En Moisés con la zarza. Así que vamos a tratar un poco de pasar la zarza, vamos a explicarlo un poco, porque el próximo mensaje, Matías va a iniciar esta serie de mensajes junto a ustedes este próximo domingo. Entonces él va a hablar acerca de la zarza y de cómo Dios ahí se está estableciendo junto con revelarse a este Moisés que está ahí medio perplejo por lo que está viendo, ¿ya? Así que vamos a hacer una pausa y después nosotros ya desde la segunda semana de julio seguimos entonces con Historias de Gracia y seguimos hablando acerca de la Biblia. Nos pusimos este propósito y ya estamos en junio prácticamente. Se nos fue el año. Terrible eso, ¿no? Ya llega septiembre y era. Diciembre, prepárense para los regalos. No, yo estoy impresionado por cómo ha pasado el tiempo. Pero bueno, nosotros nos encontramos acá, estamos hablando y todavía nos queda este mensaje cuando la excusa se torna una realidad. Eso es lo que está pasando con Moisés. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Esteban, en Hechos estamos hablando, Esteban estaba siendo enjuiciado. Y yo creo que ustedes tomen su Biblia, tanto en Hechos como en Éxodo. Ya ténganla ahí abierta en los 2 libros porque vamos a estar mirando cosas en los 2 libros. ¿Qué está pasando aquí? Esteban estaba siendo enjuiciado, eso es lo que nos relata Hechos capítulo 7. De hecho, la idea de Moody, que yo dije la semana pasada, que 40 años estuvo Moisés creyendo que era alguien, otros 40 pensando que no era nadie, y los últimos 40 años de su vida estuvo viendo cómo Dios hacía algo con un don nadie. La idea de Moody no es una idea original, la idea de Dwight Moody, este evangelista norteamericano, es la idea de Esteban. Esteban dice de esta manera, y damos gracias a Dios por Esteban, porque de alguna manera a nosotros nos coloca en saber cómo fue pasando la vida de Moisés. Y Esteban lo pone así: 40 años estuvo Moisés creyendo que era alguien. Y después de 40 años él tuvo que ir al desierto, y ahí él se encuentra con Jetro, su suegro, establece una familia, estuvo pastoreando ovejas por 40 años, y ahí entonces Moisés se encuentra con la zarza. ¿Por qué Esteban está haciendo esto? Porque Esteban está siendo acusado que él habla blasfemia en contra de Moisés y de Dios. Entonces, para poder decirle, porque estaba delante del Sanedrín, digamos, de todas las personas religiosas más importantes e influyentes de la época, esos mismos que habían enjuiciado a Jesucristo, Esteban está después de Jesucristo, los mismos que habían llevado a Jesucristo a la cruz, estaban enjuiciando ahora a Esteban. De hecho, Esteban muere. Y nosotros nos encontramos con un Esteban defendiéndose. ¿Y cómo se defiende? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se defiende? A través de la explicación del Antiguo Testamento y de cómo él entiende el Antiguo Testamento. Entonces nosotros nos encontramos con él, nos encontramos con este Esteban, y este Esteban en su defensa nos aclara muchas cosas y muchos conceptos acerca de Moisés. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de esos 40 años donde Moisés creía que era alguien, ¿no? Y Dios lo destruye, Dios destruye su imagen, su identidad, y él pasa al desierto, lejos de la película, lejos de las historias que nosotros tenemos con respecto a Moisés. Vemos cómo Dios gobierna la historia, y todas las películas que ustedes han visto, las grandes películas acerca de Moisés, están basadas en 2 capítulos de la Biblia. Pero Éxodo, ¿cuánto tiene?
mucho más de 2 capítulos. ¿Cuál es la historia más, como, que le da más atención? De hecho, eso es la salida del pueblo desde Egipto a la tierra prometida. Ahí es donde están pasando muchas cosas. Pero en estos primeros capítulos de la Biblia, el Señor se encarga de mostrarnos quién era Moisés a grandes rasgos. No tenemos muchos detalles de quién era Moisés, más de lo que revela la Biblia y lo que nos puede decir Esteban. No tenemos mucho más, incluso el tema de el cuerpo cuando muere Moisés, porque Moisés no fue a la tierra prometida. Recordemos de que Dios lo castiga, y de hecho él no puede ir a la tierra prometida. En Pedro recién nosotros tenemos una referencia de que Satanás luchó con el ángel por el cuerpo de Moisés. Son las únicas cosas que nosotros tenemos de Moisés en la Biblia acerca de él. Pero es interesante lo que dice Esteban, porque nos pone en un periodo de vida, y este es el segundo periodo de vida, donde nos encontramos con Moisés 40 años siendo pastor de ovejas. Él era hijo del faraón. Él estaba en un estatus y en una posición importante dentro del pueblo. Y nosotros veíamos la semana pasada que él cargaba con una promesa. De hecho, eso es lo que nos dice. Moisés pensaba que cuando mató al egipcio, él pensaba de que los hijos, sus hermanos, los hijos de Dios, iban a reconocer que por él venía la liberación del pueblo. Pero se dio contra una muralla. Los hijos de Dios, sus hermanos, le dieron vuelta la espalda, lo enjuiciaron, y Moisés tuvo que salir arrancando porque Faraón lo iba a matar. Entonces, esto pasa después de 80 años. ¿Qué pasa después de 80 años? Moisés es un pastor de ovejas. Completamente contrario a lo que por lo cual fue el instruido. Él tuvo una educación de calidad, porque era una educación siendo uno de los hijos de Faraón, o sea, no era cualquier cosa. Estuvo 40 años pensando que él era el liberador del pueblo, y nosotros nos encontramos después de esos 40 años a un Moisés quieto en el desierto, apacentando ovejas. Y esto es interesante por 2 cosas. Porque Dios decide llamar a Moisés después de 80 años. Dios decide presentarse como el Dios absoluto en una zarza que no se consume con 80 años. Cualquiera de nosotros acá podría decir, es que ya estoy muy avanzada, ¿no? Pero Dios con 80 años llama a Moisés a una misión, a una actividad. Y este es un llamado no solo para los que están hoy día en la tercera edad, es un llamado para todos nosotros a entender de que el llamado de Dios no tiene tiempo. Así como nosotros hablábamos de un José que con 17 años fue llevado a Egipto, un José que dijo, no, yo no voy a pecar, y la tenía muy clara contra quién pecaba, era muy joven, ¿sí? Y él tenía muy claro contra quién iba a pecar, y cuando hubo inmoralidad sexual, porque se estaba entregando la esposa del Potifar hacia él dijo, no, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? 17 años tenía este niño. Y Moisés, por el otro lado, tenía 80 años cuando Dios se le presenta y Dios lo invita a una aventura, a una misión. Entonces nosotros tenemos muchas excusas para muchas cosas. O somos muy jóvenes o somos muy viejos. O pasamos mucho tiempo en la iglesia y ahora tenemos que descansar. O que nunca lo he hecho. Ya vamos a meternos en las excusas de por sí, pero esto es un llamado de atención a nosotros. ¿Por qué un llamado de atención? Porque no importa la edad que tú tengas, Dios te está llamando a poner actividad a la vida. Después de 80 años, entonces Dios se presenta a Moisés en esta zarza que no se consume. Esta escena es tremenda, porque Dios lo que hace en esta presentación es confirmar varias cosas. ¿Qué Él está confirmando? Primero, el pacto. Cuando Dios se presenta, cuando Dios se presenta hacia nosotros, lo hace en forma de pacto. Nosotros no nos podemos olvidar de esto. ¿Por qué? Porque esa es una comprensión que nosotros tenemos acerca de esto. ¿Por qué nosotros hacemos esto?
¿Por qué nosotros nos reunimos acá? ¿Por qué nosotros encontramos que es importante venir el día domingo, tener una comunidad? ¿Por qué es importante esto? Porque Dios nos enseña que su revelación es corporativa, comunitaria. Dios no nos pone para que tengamos una relación solos con Dios. Dios nos pone dentro de una familia. Y así es como se establece la cristiandad, a través de una familia. Nosotros necesitamos entender eso, porque la ayuda que nosotros podamos necesitar viene también de las personas que están junto a nosotros, que también han sido afectadas por este Cristo. No tienes por qué comértela solo. Para eso está la familia. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios establece un pacto con Abraham de ¿qué? De hacer un pueblo para él, no una persona. De hacer un pueblo para él. Nosotros estamos seguros que somos el pueblo de Dios, ¿no? Entonces podemos ver cómo Dios se presenta como un Dios soberano que toma la iniciativa soberana de establecer un pacto y relacionarse con nosotros. Es un Dios de cuidado. ¿Por qué un Dios de cuidado? Porque se propone estar atento y redimir a aquellos con quienes ha establecido este pacto. Él no se olvida del pueblo y del sufrimiento. Él no se olvida que hay un pueblo suyo que está siendo oprimido en Egipto. Entonces cuando Dios establece el pacto y dice, nosotros somos una familia, y cuando ve que la familia está sufriendo, entonces Él, ¿qué hace? Él va y Él se propone cuidar a su familia. Cuando Dios se presenta en la zarza, este Dios se propone también mantener una relación personal con aquellos con quienes ha establecido este pacto, para que haya intimidad. Y por último, Dios se revela con mano poderosa para poder, ¿qué cosa? Salvar a los que están siendo oprimidos. Entonces Dios está haciendo este pacto con nosotros y Él nos muestra de que de manera poderosa interviene en la historia y en el espacio. ¿Para qué? Para librarnos, para poder hacernos libres ¿de qué? Del yugo de la esclavitud que todos nosotros tenemos. Pero bueno, ya hice un spoiler de la serie que viene, Herencia, ¿no? Pero tranquilos, ¿por qué? Porque Dios siempre habla de maneras inimaginadas, ¿cierto? Es muy interesante eso de la Biblia. Cuando nosotros nos presentamos a la Biblia te habla de diferentes maneras. Así es como Dios se presenta. Así es como Dios se está presentando en la zarza. Y aquí es donde Moisés entra en escena de la peor manera. ¿Por qué entra en escena de la peor manera? Porque él, cuando ve la zarza, cuando se queda atónito, cuando Dios es revelado en esta zarza, él empieza este diálogo con Dios y Moisés no es capaz de ver lo que Dios está haciendo. Y es aquí donde se acerca a nuestra realidad. ¿Por qué se acerca a nuestra realidad? Porque Moisés, lleno de excusas, se presenta delante de Dios, lleno de pretextos. Y lo único que no logra es ver la obra de Dios. Y esa es nuestra misma perspectiva. Cuando las excusas se vuelven una realidad, nosotros no logramos ver la obra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Leamos Éxodo 3, del 7 al 10. ¿Lo tiene? Éxodo 3, del 7 al 10. Dice así: y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No sé si tú te estás dando cuenta de lo que está pasando acá, porque es más profundo que el simple hecho que Dios actúe en favor de su pueblo. Nosotros somos muy ensimismados, nosotros
generalmente cuando leemos esto decimos, oh, Dios nos va a salvar, pero acá hay algo que está pasando que es muy diferente, que es mucho más profundo. Y que Moisés se haya negado a hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Porque nosotros conocemos la historia, ¿no? Si en esta lectura tú te estás enfocando en lo que Dios hace con su pueblo, en lo que Dios puede hacer, si tú estás enfocando solamente en eso y no en el Dios del pueblo, nosotros tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque tú te enfrentas a la Biblia y tú te ves a ti mismo como el gran sujeto, la gran historia, como el gran centro de las Escrituras, y tú terminas arrodillándote a Dios por lo que Él te da y no por lo que Él es. Ese es el problema. Déjame hacerlo un poco más evidente. Nosotros tenemos dos opciones al mirar este texto que nosotros hemos leído. Arrodillarnos frente a la realidad evidente que Dios te libera de tu yugo y estar agradecido de eso, pero esto genera una complicación. ¿Cuál es la complicación? ¿Y si Él no lo hace? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si Él no lo hace, si Él simplemente no te libera de tu yugo, entonces ¿Dios sigue siendo Dios para ti o pasa a ser un objeto? Esto es una pregunta demasiado importante que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuántos años tuvo José en Egipto? ¿Cuántos años tuvo José en Egipto? 20 años. 20 años donde parecía que Dios no estaba con él. La pregunta es, ¿sigue siendo Dios? Si durante 20 años de tu vida Dios no te libera de tu yugo, ¿Él sigue siendo Dios para ti? Si durante 20 años hay sufrimiento en tu vida, ¿Él sigue siendo Dios para ti? ¿O tú estás buscando un Dios que te conceda algunas cosas que tú estás necesitando para poder establecerte, poner una base y ser feliz? ¿Cuál es tu postura? De eso nosotros estamos hablando. ¿Cuál es tu respuesta frente a Dios? Porque lo que generalmente ocurre es que nosotros terminamos desistiendo de Él. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, yo no sé cuánto estemos dispuestos a aguantar. Pero lo que generalmente pasa es que nosotros desistimos de Él y confiamos en nosotros para poder resolver aquello que hay que resolver. Pero hay una segunda manera de ver este texto. Dios se está revelando como Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios se está revelando como Dios, entonces no importando las circunstancias, no importando lo que pase con tu vida, tú puedes arrodillarte porque Él no cambia. ¿Cómo Él se presenta delante de Moisés? Se presenta diciendo, yo soy el padre de ese Abraham que le dije que iba a hacer muchas maravillas con él, que iba a ser el padre de muchos. Eran 3 millones de israelitas los que ya estaban ahí. Y Él se presenta como un Padre, como un Dios que cumple lo que dice. Se presenta como un Dios poderoso. Entonces, en ese Dios, no importando las circunstancias, tú puedes arrodillarte porque Él no cambia. Entonces tú puedes tener esperanza en medio de lo que tú estás atravesando y en medio de lo que tú estás pasando. Porque no importando si son 10, 20, 40 o si es toda tu vida, Él sigue siendo Dios y sigue controlando tu vida. Pero pareciera que nosotros queremos solamente a Dios cuando Él hace un milagro, cuando Él me sana de una enfermedad, cuando Él me da el trabajo que no tengo, cuando Él arregla mis problemas matrimoniales, cuando Él sana a mi hijo. Solamente nosotros pensamos en Dios como un instrumento que Él puede arreglar todo lo que está pasando en mi vida. Ese no es Dios. Ese eres tú. Es tu egoísmo. Es tu visión corta de quién es Dios. Si Dios no sana nunca a mi hijo, ¿yo voy a desconfiar de Él? Si yo salgo y tengo un accidente grave y mis seres queridos mueren, ¿yo voy a desistir de Él? A eso nosotros nos estamos enfrentando. En esta porción de la Escritura Dios se está revelando. ¿De qué manera? Como un Dios santo, como un Dios cercano que escucha, que ve la realidad del sufrimiento,
como un Dios fuerte que está pronto a sacarlos con mano poderosa. Se está presentando como un Dios misericordioso que está trasladando a su pueblo a una tierra especial, a una nueva realidad. Moisés está frente a una zarza que no se consume, a un árbol que está en llamas y no se consume. Y Dios está ahí, y es tanto que el propio Moisés no quiere ver a Dios, cubre su rostro porque tiene miedo. Y cuando Dios lo encomienda, cuando Dios le dice, ahora pues, ve, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Egipto. Éxodo 3:10 dice eso. Viene la no tan inesperada respuesta de Moisés, que dice Éxodo 3, verso 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Egipto? Hermanos, delante de un Dios poderoso, nuestra respuesta es, ¿quién soy yo? Dios se estaba presentando como el Dios absoluto del universo, y la respuesta de Moisés delante de Dios era, ¿quién soy yo para sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? En nosotros, no en Dios. Cada vez que tú utilizas esta excusa, tus ojos, ¿dónde están puestos? En ti y no en Dios. Cuando la excusa se torna una realidad, no somos capaces de ver y de dar significado a lo que es Dios. No somos capaces de ver la intervención de Dios en la historia y nos negamos a ser parte de esa o cualquier bendición. A causa de su clamor y de su sufrimiento, Dios dice que iba a liberarlos. Dios se mostró como un Dios absoluto. Pero fue más importante para Moisés sus sentimientos en cuanto a la liberación. Mirar su rechazo del pueblo, la semana pasada lo vimos. Fue más importante pensar que él no quería estar nuevamente en ese escenario de rechazo, a ser parte de la bendición que Dios está llevando a cabo en su plan soberano. Le importaba más lo que él sentía, su comodidad, porque estaba ciertamente cómodo. 40 años una persona en un lugar es porque está cómoda. Le importaba más su seguridad, le importaba más sus sentimientos, le importaba más lo que a él le pasaba que lo que Dios estaba haciendo. Y no hay nada más triste que esto, porque nos priva de experimentar el gozo y la bendición de ser parte de una transformación comunitaria. Pareciera que esto basta, pareciera que esto es suficiente, pareciera que esto que nosotros hacemos domingo tras domingo fuera lo único necesario para nuestra vida. Pero Dios nos está llamando. ¿Y sabe a qué nos está llamando? A mirarlo a Él como el Dios absoluto. No te está llamando a otra cosa. Nosotros respondemos ese amor. Respondemos ese amor, y porque respondemos ese amor, nosotros nos involucramos. Pero hay tantas personas que me han dicho, yo he pasado tanto tiempo haciendo cosas por la iglesia, se confunden, ¿no? O sea, déjame decirte una cosa. Desde tu nacimiento y desde antes de tu nacimiento hasta tu muerte, Dios está perseverando en tu vida. No hay un segundo que Él no afirme tu vida. Sin embargo, nosotros queremos momento para nosotros. ¿Cuándo vamos a entender que tu vida, mi vida, no nos pertenece? ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿Por qué presenta excusas delante del Señor? Y esto inevitablemente nos lleva a una segunda reflexión. Cuando no somos capaces de mirar a Dios en su plenitud y su obra, es porque estamos ensimismados. Cuando la excusa se torna una realidad, es porque nos ensimismamos. Fíjense las excusas que pone Moisés. Y aquí vamos a ir saltando en hartos pasajes. Dios se revela, ¿no? Es el texto base. Dios se revela y Dios dice que va a hacer algo con su pueblo. ¿Qué es ese algo que va a hacer? Liberar al pueblo. Pero Dios, antes de liberar al pueblo, se presenta como el Dios absoluto, ¿no?
Mire las excusas de Moisés. Éxodo 3:11. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:13. Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responder si me preguntan cuál es su nombre? Éxodo 4:1. Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz, más bien dirán: el Señor no se te ha aparecido. Éxodo 4:10. Entonces Moisés le dijo al Señor: ¡ay, Señor! Yo nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que yo soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Éxodo 4:13. Y Moisés dijo, de verdad, así como, esta es la quinta excusa. Yo con una ya estaba, ¿no? Con una ya estaba. Pero dele, es nuestra visión. Oh, mira, harta excusas, ¿no? Pero velo de la otra parte, mira a Dios. Mira a Dios. Dios está respondiéndole a Moisés. Tiene mucha paciencia Dios con nosotros. Éxodo 4:13, Moisés dijo: ¡ay, Señor! Por favor. Ya esta es ya como too much, que al español es demasiado. Dice: por favor, envía a quien debes enviar. ¿A quién quería Dios mandar? A Moisés. ¿Y qué Moisés le dice? Señor, envía. Pero miren la actitud piadosa. Pero miren, es como: Señor, envía al que tú quieras enviar. Miren. Ay, Dios mío, me da hasta rabia. ¿Y sabe por qué me da rabia? No por Moisés, porque esto es lo que hago yo. Estas fueron las excusas que Moisés presentó delante de Dios. 5 maneras para justificarse, para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. 5 razones que demostraron una ceguera espiritual. 5 razones que demostraban que él tenía una visión larga de él, pero tenía una visión corta de Dios. Sus razones y planteamientos estaban centrados en él mismo y no en el Dios de la historia. No en el Dios de la historia. Estamos hablando de un Dios que le dijo a uno que tenía como 100 años que iba a ser padre de muchos. Y nos encontramos con un Moisés donde Dios le dice: yo soy el padre de ese Abraham que le prometí esos 3 millones de personas que ahora están en Egipto oprimidas. Todos los humanos tenemos cierta tendencia a justificar aquellas acciones que deben ser cambiadas con alguna original excusa que nos haga sentir mejor. ¿No somos así? Somos así, somos muy originales. Nuestro cerebro es una máquina de creatividad cuando se trata de inventar excusas. Eso fue lo que pasó con Moisés, ¿no? Y lo peor es que creemos que son ciertas. Por ejemplo, estábamos armando un partido de fútbol con unos amigos y a las pocas horas de empezar el partido llegó un mensaje de un jugador. No fue el partido de ayer, nosotros ayer fuimos a un partido a jugar a la pelota. Voy a guardar mis comentarios. Fue un partidazo ayer. Ganamos. No, sí, es verdad, ganamos. No empatamos en realidad, pero para nosotros ganamos. O sea, hay que decir las cosas como son. Nos empataron. Amén. Ya, estábamos nosotros armando otro partido, ¿sí? Yo juego en la semana con unos vecinos, entonces estábamos armando un partido y tenemos un grupo. Entonces, hora antes del partido llega un mensaje de un jugador diciendo de que no podía ir porque había tenido una emergencia en el dentista y mandó la silla del dentista y él, digamos, en la camilla del dentista. Yo no tenía mucha confianza en ese tiempo con el grupo, entonces yo me quedé esperando a ver lo que pasaba. Y de repente empezaron a llegar aplausos, así deditos para arriba, y como que riéndose, y yo así como que no entendía mucho, y de repente empezaron a llegar esos emoticones con aplausos, deditos para arriba, y de verdad causó mucho furor ese mensaje, porque después de cada emoticón decía que esa había sido la mejor performance que habían visto para decir que su esposa no la había dejado ir a jugar a la pelota. La mejor performance, y después dicen que vivimos en un mundo machista.
De hecho, ayer, por ejemplo, jugamos a la pelota. Yo armé el partido el domingo pasado. El domingo en la noche en Yoyeo. Y ahí le dije, viste, ya jugamos a la pelota y todo, ya así. Ya el sábado, ¿sí a qué hora? Pusimos la hora y todo. Hice un grupo en WhatsApp el lunes por fe, hermano. Porque yo no le había dicho a mi esposa. ¿Cuándo yo le dije a mi esposa que iba a ir a jugar a la pelota? Ni siquiera que iba a ir. Le dije, amor, ¿puedo? ¿Cuándo? El jueves. Cuando pillé el momento, cuando pillé ese momento de... Ese momento que uno ya sabe que ya puede conseguirlo. Entonces yo le dije, amor, voy a ir a jugar a la pelota el sábado, es con amigos de la iglesia y todo. Sanito. No va a haber tercer tiempo. ¿Puedo ir? Sí, yo creo que sí, me dijo. Y yo, oh. Somos una máquina para presentar excusas nosotros. Fíjense en todo lo que ustedes hacen. Somos una máquina para presentar excusas y tenemos de las más variadas. Y el grave problema de la excusa es que nosotros terminamos creyendo en ellas. Creemos que es verdad. Nos dejamos moldear por ellas y crean finalmente realidad y crean finalmente una realidad en nuestra vida. Eso es lo que pasa con las excusas. Porque las excusas generan una explicación relativamente lógica y provisional del por qué actúas de una u otra manera, provocando en cada uno de nosotros, ¿qué cosa? Un alivio temporal. Entonces, cuando alguien me dice si yo puedo hacer algo, yo invento una excusa, porque esa excusa me da una explicación lógica para yo no hacer lo que debiera hacer y quedarme tranquilito. No puedo, tengo sueño, estoy cansado, estoy demasiado mayor, mala genética, es mucho sacrificio, es más fuerte que yo. ¿Han escuchado esa? Es más fuerte que yo, es más fuerte que yo, como si fuéramos, no sé, como 10 personas, es más fuerte que yo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Algún día llegará mi oportunidad? Hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Mañana empiezo, es la típica con el ejercicio, ¿no? O y este ya es, mi metabolismo no responde. Esto es bullying, hermano, es bullying. Son algunas de las cosas que nosotros acostumbramos a decir. Y cada vez que a nosotros nos proponen algo que no está en nuestra agenda, incluso tú podrías decir, lo mejor es que me recupere hoy y mañana tendré mucha energía para poder hacerlo. ¿Sí? Pero de verdad nosotros creemos que mañana va a ser diferente. Los que dicen el lunes empiezo, ¿de verdad creen que el lunes tiene poderes mágicos? El lunes empiezo la dieta, ¿de verdad creen que el lunes tiene como, no sé, algo que te va a llevar a no comer lo que debías comer? Antes comías 4 panes, ahora vas a comer medio pan. No es así, no es así. No es así. ¿Pero por qué pasa esto? Porque estamos acostumbrados a mirarnos como el centro de toda la actividad. Ponte en cualquier caso donde tú sales beneficiado, ya sea con algo material o con tu imagen. Ponte en cualquier caso. No existe el no tengo tiempo. No existe. O sea, no tengo con quién dejar a los niños. No existe. O el mañana lo hago. Eso no existe. O sea, cuando algo realmente nos importa y está dentro de nuestra agenda, de nuestro reino, nosotros creamos el tiempo donde no lo hay. O lo detenemos, no sé, algo hacemos. El niño que se quede solo si ya está grande. Y ni siquiera dormimos. Uno no duerme. Uno está todo el rato pensando en eso y se tiene que levantar a hacerlo. Pero es cuando a ti te beneficia. De alguna manera. Piensa cualquiera, yo dije 2, pero piensa cualquier manera que te beneficie. Cuando a ti te beneficia, uno busca tiempo, la excusa, los niños ya pasan a un segundo plano, y el dormir, y si es que. ¿Por qué? Porque aún crees que tu reino es más asombroso,
Aún crees que eres más importante que Dios e incluso tú te estás negando a trabajar hoy día y a contribuir muchas veces para la obra de Dios con tu vida, con tus dones, porque en el fondo no sabes cómo lidiar con las cosas que estás pasando en tu vida. Incluso nuestras excusas pueden parecer muy espirituales. Estoy esperando el tiempo de Dios. No siento el llamado de Dios a hacer eso. Tengo que orar más sobre esto. Necesito pedir permiso. No tengo el don. Es que todos los domingos voy a la iglesia y a Dios también le importa la familia. Por incluso estas declaraciones que parecen tan espirituales son excusas para no hacer lo que Él quiere y hacer lo que nosotros queremos. William Shakespeare decía, el diablo puede citar la Escritura para sus propósitos. Eso decía Shakespeare. El diablo puede citar la Escritura para sus propósitos. Si el diablo puede citar las Escrituras para su propósito, imagínate nosotros cómo utilizamos la Escritura para nuestro propósito y para nuestro beneficio. Hermanos, Moisés se dejó determinar por sus excusas. Y eso relevaba su triste situación. Y aquí no quiero hacer una alegoría, porque podríamos nosotros aquí decir, mira, la primera excusa era porque no tenía una identidad arraigada en Cristo. No voy a hacer eso. Voy a tomar las excusas de manera general, porque Moisés se deja determinar por sus excusas y eso revela su triste situación. O de otra manera, las excusas revelaban lo que estaba pasando y el problema más profundo de Moisés. Él no sabía quién era Dios y se dejó llevar por su comprensión de quién era Él y le fue imposible conocer a Dios más allá. Cuando nosotros nos ensimismamos, todo lo demás parece menos importante. Solo nuestra propia realidad parece muy importante. Y nosotros nos estamos perdiendo de algo porque Moisés estaba perdiendo de algo, de ser instrumento de Dios para la bendición de otros. Y yo sé que muchas veces nosotros queremos ser bendición, ¿no? Ser bendición para las personas que están a nuestro lado, ser bendición para la comunidad, pero presentamos tantas excusas que nos perdemos. C.S. Lewis decía esto: los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo, o sea, en el venidero, que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Nosotros necesitamos mirar más a Cristo. Nosotros necesitamos mirar más a Dios, necesitamos huir de nuestra inercia, que puede estar provocando un estancamiento en nuestro conocimiento del Dios que nosotros adoramos. Nosotros actuamos como si conociéramos a Dios. Si realmente conociéramos a Dios, sabríamos que Él es soberano en nuestras vidas, que nosotros le pertenecemos y que no está en discusión si lo obedecemos o no lo obedecemos. Tú tienes que obedecerle. Porque tú sí eres instrumento de bendición para otras personas. Dios se enoja con Moisés, la Biblia lo expresa de esta manera. Éxodo 4:14, después de 5 excusas, dice que entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y más adelante en el 4:18 dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro, ¿qué dijo a Moisés? Ve en paz. Por fin se quedó callado, por fin obedeció, por fin no tenía más excusas, por fin Dios había derrumbado cada una de sus excusas completamente. Y Moisés entiende que Dios tiene algo nuevo que crear, algo nuevo que Él está haciendo. Moisés tiene que obedecer, así como tú y yo necesitamos obedecer a Dios. Dios te está llamando y muchas veces la excusa es que evangeliza, es que no sé evangelizar. Capacítate. Cuando aquí, por ejemplo, nosotros hacemos asamblea y elegimos a presbítero, la mayor excusa, o diácono, o cualquier cargo, la mayor excusa es que no me siento preparado. ¿Qué esperas para prepararte? Cuando hay otra persona que necesita un estudio bíblico, cuando hay otra persona que necesita ser discipulada y tú llevas tiempo en la iglesia, ¿por qué no discipulas a esa persona? Es que no tengo el don, no me siento preparado. ¿Qué esperas para sentirte preparado, para poder capacitarte?
¿Qué esperas para leer? Pero no, si se trata de tu trabajo y nosotros necesitamos progresar y hacer un posgrado y ser calificados para ciertas cosas, nos reventamos estudiando. Pero cuando se trata de Cristo, cuando se trata de su iglesia, del avance del reino, no tengo tiempo. Dios quiebra las excusas de Moisés, así como las quiebra las tuyas. Ya basta. Ya basta de pensar de que nosotros no podemos hacer nada. 80 años tenía Moisés. Por favor, 80 años. Y Dios envía a este hombre que era tartamudo a liberar un pueblo. Dejemos de pensar en nosotros mismos y empecemos a reconocer la obra de Dios. Dejemos de ensimismarnos y veámonos útiles delante del reino. Para ser útil delante del reino tú no necesitas un cargo, necesitas un corazón dispuesto. Amén. Hay personas que necesitan compañía. Hay personas que necesitan oreja. Sentarse a escuchar. Hay personas que necesitan simplemente, vamos a juntarnos a leer la Biblia. No necesitamos capacitación para eso. Y si no sabes leer, hagamos un curso para aprender a leer. Pero creo que no es el caso, ¿no? El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. Dejemos las excusas de lado. Pero dice que el Señor se enoja con Moisés. Y fíjate cómo le responde a Moisés. Le dice, yo soy tartamudo. Eso dice Moisés. ¿Y qué le dice Dios? Ahí está Aarón. De nuevo nos ensimismamos porque ¿qué vemos en el texto? Vemos a una solución que Dios da para una cosa. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo conozco a Aarón. Nuevamente, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra vista? ¿En quién es Dios? Y Dios crea una nueva realidad. ¿Y por qué crea una nueva realidad? Porque Moisés va a enfrentarse nuevamente con el pueblo de Israel, pero en una nueva realidad. Ya no pensando que Él era el liberador, sino entendiendo de que Dios era el liberador. Y Él se va a Egipto a cumplir lo que Dios le había dicho. ¿Y por qué digo que Dios crea una nueva realidad? Porque todos acá sabemos que Cristo es un mejor Moisés, ¿no? Cuando Moisés pone excusas, Cristo obedece a la voluntad del Padre. Y Él nos libera de nuestra esclavitud. Cristo murió por mí y por ti. Y de esa manera te saca de una vida autocentrada. Él me libera de todo lo que hay en mí, de toda mi historia, de todo ese bagaje de mi pecado que me separa de Dios, que me separa de las demás personas y que me separa de mí mismo, marcando el camino de una obra de revelación transformadora que el Espíritu Santo conduce en la vida y en nuestra historia. Por eso el hecho de que tú y yo seamos salvos tiene consecuencias tremendas para nuestra vida. Y no solo el hecho de saber que Dios me salvó y me hizo su hijo, porque muchas veces pensamos que el sacrificio de Cristo es eso. Muchas veces pensamos que el sacrificio de Cristo es simplemente que Dios me salva en un momento de la historia. Pero la salvación de Dios, la salvación de Cristo en nuestras vidas, tiene consecuencias en nuestra vida. Si Él lo hizo, si Él lo realizó, es porque está marcando el camino para algo en nuestra vida. Mira cómo lo dice Pablo en Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio ¿de qué? De Cristo. Dios, ¿para qué te salva? ¿De qué te salva? De la esclavitud de ti mismo. Pablo va desarrollando el argumento de que nuestra carne, entendida como naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer lo malo delante de Dios egocéntricamente y autocentradamente, nos tenía esclavos porque hacía imposible cumplir otra ley
más que la de nuestra propia naturaleza, mucho menos la de Dios. Pero Gálatas 5:1, Pablo continúa y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Cristo la libertad que recibimos me saca del ego, de compararme con el otro para amargarme. Celos, envidia, después lean eso, el fruto del Espíritu con el fruto de la carne. De enorgullecerme con idolatría, soberbia, de buscar mi satisfacción individual en todo, de servir esperando ganar algo a cambio, y de amar para sentirme amado, y de cumplir parámetros propios para sentir el mérito que me da identidad. Dios te libra de eso. Eso es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario con cada uno de nosotros. Es más allá del simple hecho que Dios nos haya adoptado. Él hace cosas por nosotros. Y todo eso conforma una antigua manera de vivir y se contradice plenamente con la libertad que Cristo ganó para nosotros. Y tú y yo ya no tenemos que temer al vernos débiles, porque ahí Él se glorifica. No me comparo con otros, porque mi valor es dado por Dios y no por el estándar propio. Yo sirvo por amor real a Cristo y por ende al prójimo. Amo porque ya soy amado y mi identidad se sostiene sobre la gracia que Dios derrama. Paremos de buscar excusas. Dios te libera para que tú sirvas a otros. Dios te libera para que tú seas bendición a otros. Jesucristo libera al hombre de la esclavitud del pecado y del egoísmo y nos conduce a un camino llamado redención, donde necesito salir de mi comodidad y del egocentrismo que tanto mal nos hace. Eso es lo que está pasando con Moisés. Eso es lo que pasa con nuestra vida. Tú piensas que eres el único que está sufriendo. Tú eres el único que tiene una enfermedad terrible. Eres el único que no tiene trabajo. Eres el único que tiene un matrimonio malo. Tú crees que eres el único. No eres el único. Salgamos de nuestro egocentrismo y veremos a Cristo, a esa revelación gloriosa que nos dice: basta de pensar en ti mismo, mírame a mí. Mírame a mí. La vida eterna no se vive allá, se vive acá. Porque aunque yo tenga una enfermedad terrible y yo muera, esta vida continúa, no termina. ¿Por qué vivimos pensando que esta es la realidad última? Esta no es la realidad última. Dios es Dios. Dios es Dios. Que la excusa no se torne una realidad en tu vida. Que sea Dios y su reino el más alto concepto de nuestra vida. Porque Dios nos libera para servir a otros. Deja de poner excusas, deja de mirar tu propio ombligo y creerte el centro del universo. Ya pasó el tiempo en que trabajaste por ti. Que la libertad con que Cristo muriendo te ofrece, que sea una guía para tu vida, sea una guía para tu trabajo, sea una guía para tu crecimiento, que sea el centro de tu vida. Deja de poner excusas delante del Señor y ríndete delante del Dios amoroso, soberano, Rey del universo. Deja de poner excusas delante del Señor. Pongámonos en pie. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, porque cuando nosotros ponemos más excusas en nuestra vida, tú te encargas, Dios, así como el encuentro que tuviste con la mujer samaritana.